El manuscrito de Magdalena. Narradora Ajna Gaya. Capítulo 16. La magia sexual de Isis está basada en la comprensión de que el principio femenino contiene dentro de su naturaleza, específicamente de su naturaleza sexual, una llave alquímica. Esta llave alquímica se revela en el acto de lo que ustedes llaman amor sexual. Cuando éste se activa de un modo suficientemente fuerte, las alquimias de Horus se presentan espontáneamente. En mi entrenamiento se entendía que había dos caminos alquímicamente hablando hacia el mismo objetivo. Las alquimias de Horus eran el fundamento de ambas alquimias o prácticas, ya que se utilizaban los mismos caminos fundamentales. Para aquellos que no deseaban desarrollarlo en pareja, las alquimias de Horus proporcionaban un método para activar y fortalecer el cuerpo K hasta los niveles de la alta iniciación. Para aquellos en pareja, la magia sexual de Isis proporcionaría las alas con las que ascendería al Yek y entrar en el trono de la más alta conciencia. Desde mi punto de vista, considero una gran tragedia que los secretos y la santidad de nuestras naturalezas sexuales se hayan hecho malvadas por la Iglesia, por los padres de la Iglesia, y desde hace casi 2000 años, la más dinámica y una de las más rápidas vías de la realización de Dios se ha considerado errónea. Y encuentro ciertamente irónico que la Iglesia la haya convertido en pecado y por tanto haya aterrorizado a quienes podría haberse encontrado con ella. 17. Aunque los milagros de Yeshua son considerados extraordinarios por muchos desde el punto de vista de la persona iniciada, son sencillamente las expresiones naturales del potencial de la conciencia. Son un signo. Existen razones para los milagros, y quiero hablar de esto desde el punto de vista del saber iniciático que Yeshua y yo poseímos. En el momento que yo conocí a Yeshua, él ya estaba demostrando los signos. Su nivel de creación era muy alto. Mi tarea era ayudarla a reforzar su cuerpo K para su iniciación final a través del portal de la muerte hacia el alto dios Horus. Esto fue llevado a cabo, como he dicho, mediante la magia sexual de Isis y las alquimias de Horus. De todos los milagros que presencié a Yeshua realizar, el que es más apreciado por mí es el de los panes y los peces. Era un día caluroso y muy largo. Los discípulos, María y yo misma, seguíamos al maestro como de costumbre. Se formó una multitud muy grande que escuchaba atentamente cada palabra de la boca de Yeshua. Todos estábamos cautivados por su visión y sus maneras de expresarla. Fue como si durante algunas horas fuimos transportados al mismo cielo, y observé que el cuerpo K de Yeshua se había expandido hasta incluir a cada uno otro signo. Cuando finalizó su discurso era ya el final de la tarde y lleno de compasión por ellos, dándose cuenta de que su camino de regreso a casa le llevaría varios días a muchos de ellos, pidió comida para ser reunida y compartida. Entonces los discípulos, María y yo, y unos pocos más que se unieron a nosotros de la multitud, comenzamos a reunir comida. Pero cuando estuvo toda reunida solo había unos pocos peces y unos pocos panes pequeños, difícilmente suficiente. Fue entonces cuando contemplé un suceso verdaderamente extraordinario. Yeshua fue a su interior y cerró sus ojos. Pude sentir la intención de su oración, aunque no escuché las palabras, recorriendo la extensión completa de su jet, desde la base de su espina dorsal hasta el extremo de su cabeza, y de forma clarividente un relámpago de luz fluyendo hacia arriba a través de su coronilla, hacia su alma celestial. Entonces descendió una energía como si fuera en respuesta a su petición, y él puso sus manos sobre los dos pequeños cestos y comenzó a repartir los panes y los peces, repartiéndolos en trozos, dándoselos él mismo a cada persona. Fue realmente extraordinario. Más de 1000 personas recibieron alimento, y los panes y los peces nunca se agotaron. Después que la multitud fue alimentada,
Yeshua repartió trozos a sus discípulos, a María y a mí, y el pan tenía el gusto más dulce, y el pescado el más maravilloso sabor que nunca había experimentado en mi vida. Tales milagros son naturales para un maestro del calibre de Yeshua, y desde el punto de vista iniciático son el potencial de cualquier persona si practican lo que se requiere. 18. Yeshua a menudo usaba la frase "yo y el Padre somos uno". Esto ha conducido a una gran malinterpretación. Desde el punto de vista iniciático es solamente otra palabra para espíritu. En estas palabras Yeshua indicaba que se había fundido con su espíritu, y así es como fueron consumados los milagros. Y así él fluctuaría entre dos ideas que los evangelios reportan en su propia forma limitada. Por una parte, Yeshua decía a veces, yo y el Padre somos uno. Otras veces decía, sin mi Padre no puedo hacer nada. Esta es la oscilación que sucede en el proceso iniciático en el que la persona iniciada oscila entre la fuerza y la convicción de su conexión con la fuente del espíritu, y a continuación a él, otro estado mental en el que se dan cuenta que no son nada y no pueden hacer nada sin el espíritu. De este modo, un estado mental tiene un sentimiento de omnipotencia y el otro estado tiene el sentimiento de impotencia, y la persona iniciada debe pasar entre estos dos. Que Yeshua utilizara esas frases algunas veces me indicaba, como compañera iniciada, que él se encontraba en medio de esta paradoja. Y él vivió con esta paradoja en su conciencia hasta el jardín de Getsemaní, porque fue antes de su momento en el jardín, como contaron sus discípulos, cuando él vino a mí y practicamos las 4 serpientes por última vez. Hubo una intensidad en nuestros momentos juntos porque ambos sabíamos que el tiempo estaba cerca. Con la fuerza explosiva liberada con la práctica, el cuerpo Ka de Yeshua resplandecía con poder y convicción, que él llevó consigo hasta las horas finales de su vida, fortaleciéndolo para su travesía a través de la muerte, pero los momentos anteriores fueron a menudo empleados, busco las palabras correctas, en una especie de autocuestionamiento. Aquellos quienes siguieron a Yeshua, que se hacen llamar cristianos, les gusta pensar que él estaba muy seguro y siempre claro en relación a su propósito y misión y que nunca vacilaba. Mas yo, quien paso las noches con él, les digo lo contrario. Solo porque un ser haya alcanzado un nivel de maestría no significa que sea capaz de pasar a través de la incertidumbre intacto. Yeshua sintió la presión de su alma celestial. Pero es algo extraño ser una persona iniciada, porque uno es humano con todo lo que esto implica, y uno está crecientemente conectado, es una parte de su propia alma celestial. Es el Ba, el alma celestial, que es la voz de Dios hablando. La alta persona iniciada actúa como un reflejo de la boca de Dios, pero solo porque el alma celestial está clara no significa que el humano también lo esté. Yeshua vio en otros el potencial para la realización en Dios y habló de esto varias veces. Una de ellas es mencionada en los Evangelios, cuando dijo, ustedes realizarán mayores cosas que yo, porque él comprendía que los milagros son una expresión natural de la conciencia y que en la medida en que la conciencia de la humanidad se expandiera, los milagros serían corrientes. Y sin embargo, al mismo tiempo, él estaba muy consciente de las limitaciones de quienes lo rodeaban, de su adicción al odio, la ignorancia e intolerancia. Y esto le apenaba profundamente. Pasamos muchas noches hablando sobre esto, y hasta unos pocos días antes del Getsemaní, él no estaba seguro de si podría alcanzar lo que se quería para pasar a través de la iniciación final. No reconozco el motivo del cambio en él, mas unos pocos días antes del jardín y de nuestro acto iniciático final, juntos mediante las 4 serpientes, una profunda sensación
de paz vino sobre él y estaba seguro de una forma que nunca la había visto. 19. Permanezco en el tiempo casi 2000 años después de la crucifixión de Yeshua y todavía tiemblo al pensar en ello. Era muy extraño para mí ser a la vez la iniciada y la mujer. Como la iniciada permanecí junto a Yeshua durante la crucifixión manteniendo mi cano oración ferviente, que es otra forma de decir que me mantuve constante en mi intención de estar allí para él mientras atravesaba la muerte. Era por mi parte una acción iniciática que requería desapego. Como una iniciada experta era una tarea fácil, pero como la mujer enamorada de Yeshua, el hombre, mi corazón, estaba destrozado. Y así permanecí en Gólgota, oscilando entre mi fortaleza como una iniciada y mi dolor como la mujer enamorada cuyo amado estaba sufriendo. En aquel momento no me importaba la iniciación, no me importaba que Yeshua estuviera dejando un camino de luz a través de los niveles de la muerte para todos aquellos que le seguirían. Incluso le grité a Isis. ¿Cómo te atreves?, le dije. En el momento más grande de mi tormento, María se acercó y tocó mi mano. Yo había estado sola en mi dolor y no había notado el de ella. Nuestros ojos se encontraron llenos de lágrimas y sollozamos una en los brazos de la otra. Ella por su hijo y yo por mi amado. Los evangelios informan que un terremoto golpeó inmediatamente después del fallecimiento de Yeshua, y yo le digo que esto es verdad. Fue como si toda la naturaleza entrase en tribulación y la tierra sacudió con cólera y rabia, que tal maestro, que tal ser pudiera sufrir a manos de sus semejantes. Pero tal es la paradoja de la vida en la tierra. Una gran tormenta también atravesó la ciudad, vientos como los que no había visto. El cielo se cubrió con nubes oscuras y rayos, el sonido de trueno haciendo temblar todo. Este escenario terrorífico parecía que fuera a durar para siempre, pero sospecho que fue solo por unas horas más o menos. En el sepulcro, María y yo lavamos su cuerpo de acuerdo con la tradición y el ritual judío. Le amortajamos y nos fuimos del sepulcro. Hicimos esto en silencio. El único sonido era el sonido de nuestras lágrimas contenidas. Me parecía extraño que hubiera podido levantar a Lázaro de entre los muertos, pero no hubiera podido ayudarse a sí mismo. No entendía lo que estaba haciendo. Pero después de su resurrección, y viéndolo en su K, radiante y hermoso como nunca lo comprendí. Desde el punto de vista iniciático, convertirse en el alto dios Horus significa que uno ha activado los más altos potenciales de conciencia dentro de la forma humana, pero tradicionalmente esto se hacía solo para uno mismo. Sin embargo, Yeshua lo había hecho en nombre de toda la humanidad. Este es su legado. Pero les digo que esto no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con física y alquimia. La enseñanza simple de Yeshua fue que nosotros somos todos dioses, que todos tenemos dentro de nosotros el poder para amar y para sanar, y él demostró esto lo mejor que pudo. En los primeros días de la Iglesia, entendiendo la comunidad de aquellos quienes se agruparon alrededor de las enseñanzas de Yeshua, surgió el más hermoso ritual. Aquellos que deseaban continuar estando en su energía o presencia compartirían pan y vino. A veces los hombres compartían el ritual y a veces las mujeres. Este simple acto de compartir unos con otros mantenía la intención de Yeshua, y a pesar de esto, según fueron pasando los años, la sencillez de este acto se perdió, y solo aquellos ordenados por la Iglesia podrían dar la comunión, algo que a Yeshua le hubiera resultado muy desagradable. Les puedo decir esto, habiéndole conocido tanto como lo hice. La verdad y el poder de la enseñanza de Yeshua ha sido pervertida por la Iglesia, y los secretos de la elevación de la conciencia a través de la sexualidad sagrada, como fue practicada por Yeshua y por mí, han sido robados por la Iglesia. Me doy cuenta al compartir mi historia que solo unos pocos lo entenderán, pero eso es suficiente.
Fin de esta cuarta parte, el manuscrito de María Magdalena, narradora Agna Gaia.